Buen día, amigos. Después de oír esa hermosa gaita de los chiquinquireños. Por cierto que los chiquinquireños todos los años hacen su disco de gaita y lo venden para ayudar a financiar las actividades de la arquidiócesis de Maracaibo, de las escuelas. Y además de eso, usted ayuda a la arquidiócesis de Maracaibo para la cuestión de las escuelas, pero además se lleva a su casa la excelente producción de los chiquinquireños, que año tras año hacen un trabajo de calidad, con excelentes voces y compositores de mayor renombre en el Zulia. Por eso, en estos días, nosotros aprovechamos para colocar algunas piezas de los chiquinquireños. Hay que decir que esto lo hacen ellos sin ningún tipo, como una colaboración a las festividades de la Virgen y de la Iglesia Zuliana. Ahí está Neguito Borja, Ricardo Cepeda, Daniel Obadel y los demás, los otros gaiteros. Mira, ayer ocurrió una cosa en Maracaibo que no había ocurrido nunca, que es que el Consejo Legislativo del Estado Zulia, que tiene su periodo vencido, porque en honor a la verdad hay que decir que ellos tienen el periodo vencido, decidió que desconocer la voluntad popular. El pueblo del Zulia, consultado el 15 de octubre acerca de quién iba a ser el gobernador, votó mayoritariamente por Juan Pablo Guanipa. Tan mayoritariamente ganó que las conversaciones que nosotros hemos tenido con alguna gente que participó en el proceso nos arrojan que en algunos lugares hicieron de la suya porque la unidad no tenía representante. Y aún así, Guanipa ganó las elecciones. Pues bien, Guanipa decide, atendiendo a sus intereses y a los intereses de los que lo siguen, no juramentarse. Pero cuando la juramentación es el problema, cuando la juramentación es el inconveniente, cuando es una técnica jurídica como la juramentación, hay que juramentarse para decir que se va a gobernar, pero la soberanía popular que reside en el pueblo decidió que Guanipa era el ganador, ganó. Y el mismo Consejo Legislativo que se negó a juramentarlo, estando eso contemplado en la Constitución del Estado, no tenía que juramentarse ni en la Asamblea Nacional, ni con el Ejecutivo, ni en el CNE. El CNE llega a proclamar a Guanipa y lo proclama ganador después de realizar unas elecciones. Y el organismo que tenía que juramentarlo no lo juramenta porque atiende una ley que es creada después de la Constitución. Sí. Una ley que emana de un organismo que puede tener todas las facultades, pero no es un suprapoder para resolver sobre asuntos ya resueltos. Entonces quiere decir que la Asamblea Nacional Constituyente puede decidir sobre la propiedad de los bienes en Venezuela. Puede la Asamblea Nacional cambiar los límites del país. La Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente, o comunal, como algunos le dicen, puede cambiar los límites del país. Esa Asamblea tiene tanto poder que puede cambiar la vida de los venezolanos sin que le tiemble el pulso. Y lo que llama más la atención, que efectivamente el desconocimiento de la voluntad popular, en el caso Guanipa, lejos de las razones que tuvo él o las que tienen otros, pero en el caso de Guanipa hay un desconocimiento de la voluntad popular. Eso era el paso, uno de los pasos. Eso es un golpe de Estado. Claro, es un golpe de Estado, sin duda, que están dando quienes gobiernan, pero no lo dan, de acuerdo, a las 4 de la mañana, con la cara pintarrayada y escondiéndose en el Calvario, sino utilizan los aparatos que tienen. La Asamblea Nacional Constituyente o comunal. Son muchas las cosas que pasan en el país. Yo denuncio esto porque hay que denunciarlo. Un Consejo Legislativo que tiene el periodo vencido. Un Consejo Legislativo que fue derrotado en las elecciones últimas. Porque el líder de ese Consejo Legislativo fue derrotado. Fue derrotado ampliamente. Arias Cárdenas fue derrotado por el mal gobierno. Y el Consejo Legislativo fue derrotado porque nunca le hicieron a Arias Cárdenas, nunca cumplieron con la obligación de pedirle cuentas por su mal gobierno. Y por eso fueron derrotados. Entonces cambian a Guanipa, no aceptan a Guanipa, lo quitan. ¿Atendiendo a quién? Eso no se hace en democracia.
Eso que hicieron no se hace en democracia y había que esperar el momento. Que Guanipa se juramentara o no se juramentara, esa es harina de otro costal. Que hubo gobernadores que aceptaron, sí, y sus razones tendrán. Así como hay que respetar las de Guanipa, hay que respetar las otras. Pero la felonía, ahí está. Entonces, quien no gana elección, quien no se somete al proceso que tiene el periodo de vencido, asume la gobernación del Zulia. Oye, sí, vale. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Entonces, no vayan a decir después, como es su costumbre, que ustedes no sabían. Y yo entiendo que como hay una violación de la Constitución que causa daños patrimoniales al Estado, yo tengo la certeza de que los abogados que en defensa de la Constitución actuarán, tendrán que hacer acusaciones de tipo penal y administrativo contra esos diputados. Unos diputados espurios, una mayoría espuria en la Asamblea, en el Consejo Legislativo tomó una decisión que no será hoy o no será mañana, pero consecuencias van a tener. Claro, no será hoy ni será mañana. Hoy pueden estar muy guapos. Hoy pueden estar muy apoyados. Pero hay que esperar. Eso que hicieron, ustedes lo que tenían que haber hecho era decirle a la Asamblea, a ustedes son los que deciden, juramento en ustedes, de acuerdo, como hicieron, y deciden ustedes qué es lo que van a hacer. No encargar, no colocar al Consejo Legislativo, que no es propiedad ni del PSV ni de nadie, es un Consejo Legislativo que es potestativo de la voluntad popular, voluntad popular que ustedes ayer violaron. Le pasaron por encima. Claro, violaron lo que hicieron los zulianos. Y los responsables de lo que aquí pase son los del Consejo Legislativo. No son los tipos que están en Caracas, son ustedes. De lo que pasa en el Zulia, hoy, mañana, los responsables son los diputados de la mayoría del PSV allí. Oye, en cualquier circunstancia, inclusive deberían ir presos. No, es que justamente... porque violentaron la Constitución, claro. No solamente la Constitución nacional, la Constitución local, la Constitución regional, la violentaron, le pasaron por encima, la pisotearon. La señora Magdelis Balbuena, cuando se juramente el lunes, o hoy, no sé cuándo se juramentará, está violentando la Constitución nacional. Se está convirtiendo en una gobernadora de facto, en una gobernadora de la dictadura. Y eso hay que pasarle la factura, hay que pasarle la cuentita a la gente del PSV a nivel regional, a cuenta de qué chicos violentan y suprimen la voluntad popular y la elección que el pueblo mismo se ha hecho. Porque aquí no fue que fue cerrada la elección, no hay un empate técnico. Guanipa ganó esas elecciones. Lo menos que podía hacer el Consejo Legislativo Regional, inclusive la Asamblea Nacional Constituyente, es respetar el derecho del soberano. Yo me atrevo a decir que en el Zulia votó más gente por Juan Pablo Guanipa que por la Constituyente. Es decir, en términos de soberanía popular, es más legítimo Juan Pablo Guanipa que la Constituyente en el Zulia. Pues estoy seguro que Juan Pablo Guanipa obtuvo más votación ese día, ese domingo, 15 de octubre, que la Constituyente cuando se eligió. Claro, sí es verdad, tiene razón. Votaron más por Guanipa que por ellos a la Asamblea Constituyente. Ahora, la otra cosa es, que hay que decirlo también, es que el espectáculo, el terrible y triste espectáculo que da los dirigentes de la oposición debe ser solventado. Mira, hoy la oposición se relaciona a través del insulto, a través de la negación del otro. Eso de llamar lacra a los que se juramentaron, o llamar traidores, o a llamar vendidos, o a llamar sumisos, a llamar que bajaron las... Es de verdad, cierra las posibilidades de una unidad fortalecida. ¿Qué vamos a hacer ahora el 10 de diciembre cuando se convoquen elecciones municipales y probablemente la gobernación para el Estado Zulia? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de la representación de la oposición en este caso? No, mira, fíjate tú lo siguiente, el gobierno juega sus cartas. Maduro dijo que las elecciones solo se harían cuando ellos las pudieran ganar. Y lo hicieron así. Exacto, y articularon todo y lograron determinar, y lo hicieron muy bien, porque es que,
mientras la oposición pasa su tiempo disfrutándose. disfrutando de triunfos que no tenían, el gobierno, viéndose derrotado en las elecciones parlamentarias y sin poder doblegar con las instituciones que tenía a la Asamblea Nacional, porque era imposible hacerlo, crean una Asamblea Nacional, la crean, ese es el paso. Vamos a crear una Asamblea Nacional que se pone por encima de todo. Menos el presidente que es quien realmente la dirige. El presidente más el movimiento, la Junta Militar Cívica que gobierna el país, de la que el presidente de la República es el vocero. Pues bien, hacen la elección, la convocan ellos y no el CNE. Ya hay una violación. Quien tiene que convocar, el CNE se negaba a hacer las elecciones porque no tenía recursos y porque no había plan. Y ahora resulta que en 15 días o 20 días están organizando una votación para los concejales y alcaldes. Y quién sabe para qué cosas más. Pues bien, ese mismo CNE, violentado y vulnerado, acepta que sea la Asamblea Nacional Constituyente. Ok. Y además de eso, el gobierno había preparado todo porque logró determinar las fisuras que había en el sector opositor, que si bien es cierto, en las parlamentarias derrotaron a los sectores abstencionistas, en esta oportunidad el gobierno trabajó de tal manera que logró diferenciarlos. Y la oposición electoral, la oposición de la Mesa de la Unidad, no sabía lo que estaba pasando. Mientras le estaban horadando los votos, porque cuando uno ve hoy el informe que hace Bocaranda en sus runrunes, descubre que en Miranda, ¿dónde estaba Capriles, que no se dio cuenta y dónde estaba el propio Cariz en Sucre? En Sucre o Cariz, que le estaban votando en contra, que tenía una abstención enorme. No hicieron absolutamente nada. Y entonces, por supuesto, el gobierno logra derrotarlos y después les pone la otra cosa. Ustedes ahora tienen que juramentarse aquí, porque ustedes dijeron que ustedes lo que queremos es someterlo, no humillarlo. Es decirles que, como ustedes dijeron que no iban a juramentarse, ahora queremos que se juramenten. Y como ustedes dijeron que no se iban a juramentar, los vamos a quitar. Los adecos, porque hay que decir que fueron los adecos, se juramentaron. Y eso le rompió el juego al gobierno. Guanipa no lo hizo, sus razones tendrá. Yo he manifestado mi opinión acá, yo me hubiera juramentado. Porque yo prefiero la voz del gobernador, aunque me hayan quitado la cuestión. El problema del gobierno no tiene que ver con que te lleven a una Asamblea Nacional Constituyente espuria, ilegal y no reconocida. Es que allí Guanipa pudo haber tomado la gobernación del Estado y denunciar todo lo que pasó en esa gobernación. Eso que hoy va a ocultar Magdalis Balbuena. Entonces, bueno, pero cada quien. Y yo esperé el día de la manifestación en la Basílica, yo estaba en los alrededores para ver qué pasaba. Había más guardias nacionales y funcionarios del gobierno que manifestantes, detrás del robo que le hacen a Guanipa. Pero ¿por qué no fue la gente? Esa es la explicación. La pregunta es ¿por qué no va la gente? Alguna razón tiene que haber. Alguna razón tiene que haber. Y hay que desentrañarla. Ahora, las consecuencias ya las conocemos. Esa oposición no se puede presentar en las elecciones para alcaldes y diputados. Esa oposición no lo va a hacer. Y si lo va a hacer, entonces ¿cómo explica lo otro? Porque no juramentándose en la Asamblea Nacional Constituyente quedaron fuera. Y Voluntad Popular ya manifestó que ellos no participaban en elecciones. Es decir, que los venezolanos, por la vía de la oposición, nunca más tendrán elecciones. Y si hay elecciones, las ganará el gobierno y estarán tranquilos. Sí, mira, por esta vía, hay alguien hoy en la prensa, no sé, en alguna parte lo leí, que por esta vía, y dado la fragmentación interna que tiene la mesa, la oposición, probablemente Nicolás Maduro, que está muy contento, quedará gobernando hasta el 2025 y probablemente hasta que él le dé la gana. Hasta que él quiera, claro. Hasta que él quiera. Porque es que, obviamente, la decisión de la oposición de considerar que no va a ir más a elecciones, porque las elecciones no es la vía, pero no ofrece un plan B, entonces resulta que Maduro o el que pongan allí va a ganar las elecciones y los alcaldes van a ganar todas las alcaldías. No, y probablemente en esta gobernación, estas elecciones que están adelantadas para el sur dentro de 30 días, también las va a ganar el chavismo. Claro. Entonces una gobernación que se ganó de buena lid, con un enorme esfuerzo que hizo el propio Juan Pablo Guanipa, resulta que se la pusimos en bandeja de plata, porque este gobierno tiene instituciones que cambian los resultados electorales cuando les dé la gana. Ya cambiaron los de Bolívar.
Cambiaron los de Bolívar por un orden de fuerzas fácticas que operan en el Estado de Bolívar, que controlan el oro, controlan el narcotráfico, controlan prácticamente la selva venezolana. Entonces, esta es una dictadura, lo hemos dicho hasta la saciedad, porque las instituciones autoritarias cambian los resultados electorales como les parece. Y eso de haberlo sopesado a la oposición a la hora de tomar una decisión tan drástica como para entregarle la gobernación por problemas de principios. Como si en esta hora tan menguada que tiene el país, los principios fueran más relevantes que algunos elementos pragmáticos de lo que es la política. La política es el arte de lo posible, dicen algunos. Bueno, hay que convertir lo posible en verdaderamente factible, pero hemos dado un paso gigantesco hacia lo imposible, hacia volver a ganar unas elecciones, porque no vamos a participar en ellas. Yo le voy a decir lo siguiente: si la oposición, cualquiera que ella sea, lanza un candidato, yo voy a ir a votar por yo también, yo voto. Si me lanzan para la calle, la princesita de la oposición contra la... Yo voto. Yo y lo dije hace tiempo atrás, y voy a usar esta comparación, pero puede ser otra. Yo prefiero votar por un gobernador ADECO, un candidato ADECO, que por Arias Cárdenas o uno de ellos, porque es que yo vivo en el Zulia. Claro, chico. Yo vivo en el Zulia y sé de lo que se trata. Ahora, los que le aconsejaron a Guanipa que no se juramentara, seguramente tienen de verdad argumentos suficientes como para no hacerlo. Pero en ningún caso esa argumentación anula la que algunos otros tenemos. Y la política se mide por sus resultados. Solo que en política los errores no se ven enseguida. Es mucho más tarde cuando se ven. Y obviamente los errores, de esos errores cuesta recuperarse. Recuerden la abstención que hubo en las elecciones parlamentarias, pero recuerden también aquellos apoyos que salieron enseguida a Dalia Carmona. Y cuando Carmona dio el golpe, muchos nos dimos cuenta que no podía ser, que eso no era lo que queríamos. Y muchos que hoy, ¿verdad?, se las dan de valientes, en aquel momento instigaron a Carmona para el golpe de Estado. Ahí no estaban solamente los empresarios y el otro señor de Venevisión, no, ahí estaban algunos que incluso querían cobrar venganza por su mano. Pues la gente se acuerda de todo eso. Entonces, amigos, solo queremos recordar lo siguiente: el Consejo Legislativo del Zulia cometió una felonía, porque si Guanipa, que gana las elecciones, no se puede encargar porque no se juramentó en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo se encarga una señora que tiene el periodo vencido como diputado? Y que por lo demás pudieran haber escogido a otro, porque si alguien ha sido gris en la presidencia del Consejo Legislativo, por cierto, presidencia en el Consejo Legislativo que se mantuvo por Ceci Huir de Arias Cárdenas, porque en ese propio Consejo Legislativo tiene oposición de diputados mucho mejor, con mucha trayectoria, que podían haber estado allí. Vamos a una pausa, Mario. Aquí seguimos, amigos, con ustedes en el Periscope. Recuerden que el programa completo va más tarde en YouTube, y ahora tenemos que darle paso a la cadena, porque usted sabe que sin cadena no hay vida. Pero hoy, un día como hoy es 27, un día como hoy de 1922, nació en Venezuela Carlos Andrés Pérez. Por cierto, muy manoseado en estos tiempos, al igual que Betancur, y casualmente por aquellos que antes lo denigraban lo denigraron de Pérez, y que incluso en las horas bajas de Pérez no movieron un dedo en su defensa. Y hoy tratan de utilizar a Pérez, la figura de Pérez, diciendo Pérez, el gran hombre venezolano, preclaro, mientras que el otro bandido del Henry Ramos. Y yo los veo hablar y escribir. Por ejemplo, Antonetti. Antonetti es un periodista muy famoso, creo yo que José Antonetti es él, y yo
lo veo que dice una cosa así como esta, pero con toda la, desliza toda la cosa que los periodistas pueden hacer, porque los periodistas manejan bien la palabra y eso es importante, ¿no? Entonces dice, chico, Falcón, que iba a ser vicepresidente si Capriles ganaba, ahora dice que no vea al país gobernado por Capriles. Y yo digo, ¿y dónde está eso de que Falcón iba a ser vicepresidente, chico, por favor? Si tienes una deuda que cobrarle a Falcón, porque deudas van dejando todo por ahí, ¿no? Y no siempre son deudas pecuniarias, pues cóbralas de otra manera. Y entonces, con eso van diciendo, algunos dicen, los gobernadores que se humillaron, pero dicen, el único gobernador que no se humilló. Entonces, a la larga, cuando tengamos que ir al reencuentro, porque, mire, la suma de voluntad popular, es decir, no voy a hablar así, la suma de María Corina Machado, Capriles, Borges, Leopoldo López, Antonio Ledesma y compañía no ganan una elección en Venezuela. Y no veo a estos caballeros con vocación de irse a la guerrilla. Yo no veo a María Corina con Carlos Blanco. Carlos Blanco, que es el asesor de María Corina, le tenía miedo a los zancudos, porque Carlos Blanco era dirigente de la izquierda radical en la Escuela de Economía de la Central, y eso sí, brillante estudiante y escribía bien, en periódicos vinculados al MIR, porque él era independiente. Pero cuando le dijeron una vez, seguramente le propusieron irse a Falcón, lo más seguro fue que, o ahí cerquito al bachiller, seguramente dijo que los zancudos a él le causaban cierta urticaria. ¿Quién entonces no van para lo electoral? ¿Se van para la guerrilla? ¿Van a la lucha armada? Es la pregunta. Para María Corina, para Leopoldo, para Capriles, para Ledesma. Si no es lo electoral, ¿cuál es? Ahora, si no es lo electoral, tendrán desgraciadamente que volver a conversar con Henry Ramos, con Manuel Rosales. Y con Falcón. Entonces, ¿por qué perder tiempo en esas cosas? Ustedes tienen que recomponer la unidad. Y los que han cometido excesos verbales tienen que recoger sus palabras, que ya habrá manera de sacarlas nuevamente a flote, porque resulta que el peor daño, el golpe frontal lo dio el gobierno, pero ustedes se encargaron del resto. Claro, les dieron el golpe y ustedes se encargaron del resto. Y entonces, ahora andan diciendo, creo que lo dice alguien, uno de esos, lo dice Giordani, que el gobierno quería liquidar a Capriles y por eso les entrega Anzoátegui y Zulia. ¿verdad? Sí. Y como quieren Carabobo, entregan, cogen Carabobo y entregan Táchira y Mérida. Táchira y Mérida. Y Nueva Esparta. O sea que, según la óptica de Giordani, ellos se pudieron haber quedado con todo. Sí, eso todo era de ellos. Entonces ellos lo negocian porque entonces uno dice, miren, y no está muy lejano que un Antonetti cualquiera, ¿de acuerdo? Un Antonetti cualquiera tome eso y lo escriba, y no solamente lo escriba, sino que lo envíe al exterior como una prueba de que él está muy bien informado. Oye. Y además es lo peor, que le crean. Claro, y es que son tipos que lograron credibilidad. Pero luego, chicos, el resentimiento, la molestia es tan grande que a mí, chicos, mira, me recuerda mucho a ¿cómo se llama? Peña, a aquel Peña que fue alcalde. Alfredo Peña. Alfredo Peña era de la Juventud Comunista, chicos. Y cuando hubo los problemas en el partido se hizo el loco. Vinculado siempre al partido, pero hecho el loco, pero no hacía nada, ¿no? Peñita le decía en la universidad, y después Peñita fue periodista y entró, y se acobijó bien en Venevisión, y se acobijó bien detrás de Miguel Enrique Otero, a quien asesoraba, porque Miguel Enrique Otero es una nulidad. Entonces, por ahí comenzó hasta llegar a director del Nacional, y luego se enchufa. Y nadie pensó que un hombre que había hecho dinero, tanto dinero que su última disputa en vida fue con Miguel Enrique Otero, porque Miguel Enrique Otero le quedó debiendo $120,000, que no los tiene cualquier venezolano. Pero Peñita, ¿verdad? Nunca perdió el resentimiento, igual que el José Vicente Rangel. Llenos de resentimiento.
El resentimiento de Rangel viene porque al padre de Rangel era gomecista. Y como era gomecista, llegaron los tipos y hicieron cosas malas y buenas, pero persiguieron a gente que seguramente no debían perseguir y le quitaron los bienes. Uno de esos fue el papá de José Vicente Rangel. Y Rangel nunca pudo superar ese odio contra todo lo que huele a democracia. A pesar de que vivió en la democracia y a pesar de que esa democracia le dio todo lo que es. Y son dos personajes que en el mar los llaman guabina. Yo no sé por qué le dicen a ese pobre pez guabina, porque la comparación a veces hasta es más favorable. ¿Por qué? Porque no se puede agarrar. Yo no sé si porque no se puede agarrar, yo no sé, pero son guabinas. Yo no sé por qué a ustedes le dicen ese es un guabinoso. Sí. Entonces, en todo caso, Francisco, la unidad tiene... Yo considero que hoy en día, hoy es 1 de noviembre. No, hoy es 28. 27 de noviembre. Hoy es 27 de octubre, chicos. 27 de octubre. ¿Qué locura es esa? Hoy es 27 de octubre. Hoy, 27 de octubre, es casi imposible, por las cosas tan duras que se han dicho, que podamos restituir la unidad antes del 10 de diciembre. Porque las heridas sangran. No, pero es que la unidad ¿para qué? Bueno, por eso digo. La única unidad que pueden restituir para esto es irse a la guerrilla. Bueno, eso es una cosa muy extrema. Pero es que ellos no van a participar más en elecciones. Bueno, porque si van a elecciones, tienen que juramentar. Te dicen, ustedes se tienen que juramentar en la Asamblea Nacional. No, entonces renunciamos. No nos vamos a humillar. Claro, el problema es ese. Es decir, la lucha hoy, yo no sé si la oposición habrá entendido esto, que el problema hoy es democracia versus dictadura. Esa es la única lucha en términos de principios que puede utilizarse hoy es esa. Democracia versus dictadura. Los sectores democráticos están aquí, pero los sectores democráticos son tan democráticos que se dicen cualquier cosa, incluyendo de hijo de la madre que le dio a luz, de la grandísima madre que le dio a luz, hasta cualquier cosa. Ahí es válido, cualquier cuestión. Capriles se lo dice a Henry Ramos se lo dice a Capriles se lo dice a Borges se lo dice a... Entonces, eso es un pandemonio lo que hay adentro. Volver a restituir la unidad es muy difícil porque los insultos es hoy quien los vincula, desvinculándolos. Entonces es necesario crear un enorme acuerdo al interior de los sectores opositores para volver a restituir lo que puede haber de unidad. Pero no a lo Guevara, no a lo que dice este joven Guevara, que dice, sí, vamos a hacer una nueva unidad donde no estén los Judas. No es así porque están introduciendo justo en la unidad un factor excluyente. Es decir, porque ¿quién determina quién es Judas y quién no? Suele ocurrir en la oposición que también suele confundir Estado y política, es decir, poder y política. Suele confundir. Eso lo hace la oposición, eso lo hace Guevara, porque Guevara está asumiendo que el único que puede hacer política unitaria es él. Los Judas no están aquí y él es quien determina quién es Judas y quién no es Judas. Imagínense ustedes, hace lo mismo que hace Maduro, cuando le dice, si ustedes no se juramentan ante la Asamblea Constituyente, ustedes no van a ser gobernadores. Exactamente lo mismo, el mismo lenguaje. Y es una de las cosas que uno más critica, cuando la oposición se hace de la gramática, de la narrativa chavista, cuando excluye al otro, cuando lo insulta, en los mismos términos o peores, porque cuando Marianela Salazar le dice lacra a Henry Ramos, es peor que cuando Diosdado le dice el monstruo de Ramo Verde a Leopoldo López. Porque de Diosdado se puede esperar cualquier cosa que salga por esa boca, pero que de la oposición misma destruya, se devore, prácticamente se devore a sí misma, se fagocite a sí misma, es lo lamentable. ¿Qué crees tú? Porque uno lo llamó lacra y el otro lo llama Judas. Pero ¿qué crees tú cuando un tipo dice, yo no vuelvo más a la MUT si ahí está Ramos? Bueno, por eso te estoy diciendo, imagínate tú. Entonces, pero entonces la unidad es una cosa que ya no existe, ¿será? Pero entonces resulta que cuando tú dices eso y criticas eso, te llama a un alto dirigente y te dice, mira, pero chico, tú se la tienes dedicada a Capriles. Y yo digo, no, si yo sí haría, yo no hablaría de Capriles si él no da por dónde. No, pero es que yo no puedo aceptar que diga estas cosas y yo aquí en este medio no sea capaz de apuñar. Y yo puedo equivocarme también y de hecho me equivoco. Pero yo digo las cosas y planteo que el debate tiene que darse. Yo no le rehuyo a ninguna discusión. Y así lo dije al dirigente de Primera Justicia que me increpó duramente.
¿Qué tenía yo? En estos términos, ¿qué tienes tú contra Capriles? Le digo, no, yo contra Capriles no tengo nada, y a estas alturas de mi vida yo soy incapaz de liarme a golpes con nadie. Pues. Primero porque me vas a ganar, me vas a golpear mucho y después yo no voy a poder ir a la televisión por unos días, o quién sabe por más tiempo, porque voy a tener la cara hinchada. Porque yo que te doy mal golpe y pero no se ponga, deja la violencia. Yo no tengo nada en contra de Primero Justicia. Sí, es verdad que yo voté en la tarjeta de Voluntad Popular, pero es que esa es la que me gustaba. Porque era naranja. Porque a lo mejor yo lo expliqué aquí por mi reminiscencia naranja. A mí no me... Además, yo sí es verdad que una vez voté por URD. Coño, pero yo voté por URD, pero te voy a explicar en qué contexto, pero pon cuidado, no te vayas para allá. Resulta... No, esas son las cosas que me enojan. Pero aguántate un momentico, voy a explicar por qué. Y ustedes también calma, que ya voy a decirle. Resulta que en el 98 el candidato era Chávez. Y la oposición, en las últimas de cambio, AD retira a Piñerúa. No, a Piñerúa, no, al Farucero. Al Farucero por cierto. Ya, estaba muerto. Y Copey retira a su candidato. Y lanzan a Sala Remer. Yo no tengo nada contra los oligarcas, ni mucho menos. Y me gustaba la chaqueta de cuero negro y el caballo blanco de Sala Remer. Pero Alfarucero no se retira, sino que va a las elecciones apoyado por la tarjeta de URD. ¿Qué me iba a decir? Entonces, yo fui a votar. ¿Tú eras alfarista? No, yo fui a votar. Alguien me dijo, ¿y no vas a ir a votar? Y le dije, ¿para qué? Si todo está decidido, si es que ustedes le entregaron las elecciones a Chávez. Pero me llevaron a votar. Los amigos con los que yo estaba en esa época de bonanza y de la democracia, yo estaba con unos amigos que partiendo con una parrilla y una cosa y todo. Francisco, ¿cómo para que vote? Y yo fui a votar y voté por Alfaro. Yo fui uno de los... Alfaro sacó 1.180 votos. Uno de esos votos en el país, uno de esos votos es mío. Lo reclamas. Y voté por Alfaro y por URD. Sí, pero yo casi toda mi vida he perdido el voto. Y no es solamente eso. Los que me piden el apoyo también pierden. También pierden. Eso sí, yo no voté. Fíjense ustedes que yo en las primarias de la oposición no voté. Y voté por Guanipa porque todas las encuestas daban a Guanipa ganador y dije, no, por poquito que yo le quite no va a pasar nada. Y me decían, ¿por qué no votáis por Arias? Bueno, porque es que Arias... No, porque es que yo le dije, porque Arias iba a perder de todas maneras, porque Arias le mintió al Zulia y no cumplió. Hizo un mal gobierno. Pero fíjate, mira, perdón. Hoy la oposición se desbarata insultándose unas a otras. Nadie ha dicho nada en la oposición, todavía no he leído nada, a propósito del terrible e increíble discurso de Escarrá ayer. Es decir, Escarrá ayer, sosteniéndose que el artículo 75, creo que de la Constitución del Estado Zulia, determina los elementos que pueden definir una ausencia absoluta, Escarrá defiende ese artículo y resulta que, mira, Guanipa no se ha muerto, está vivo. Es decir, no abandona el cargo porque nunca se encargó. No está enfermo. No está enfermo. Es decir, no ha habido un referéndum. Es decir, nadie ha dicho nada a propósito del discurso de Escarrá. Pero te voy a decir lo siguiente, pero el discurso de Escarrá trató de darle visos de legalidad. Claro. Porque ellos en el gobierno, esa decisión no tuvo mayoría. Claro, es que saben que es espuria, que es ilegal, que es inconstitucional, es decir, todo. Es un delito lo que se ha cometido y lo que comete el Consejo Legislativo Regional. Pero en la oposición prefieren insultarse así, unos a otros, que decir, mira, Escarrá, tú no sé de dónde, eres un constitucionalista muy famoso, pero de verdad que eres un tramposo en línea. Pero yo también eximo de responsabilidades a Escarrá por un detalle. Porque un tipo que está acostumbrado, por ejemplo, a comer chivo en coco todas las semanas, con yuca y con picante de yogur, a base de yogur, está sabroso. Oye, chico, y el hombre le han bloqueado las tarjetas de crédito, le cerraron las cuentas, las muchachitas no le hablan porque le dicen que ¿para qué te fuiste a meter allá si tú estás bien aquí? Y no puede comerse las hamburguesas de Counter. Chico, el desvarío llega. Sí, yo tenía un tío en Sidojeda
que él desvariaba. ¿Cuándo? Oye, porque él se levantaba en la mañana y se tiraba 3 ginebrazos. ¿Cuánto? 3. ¿Qué cosa? Ginebrazos. No, ginebrazos. Sí, se daba con el brazo. No, vale, le metía duro a la cosa esa. Duro, sí. Y decía, esto sabe a trementina. Taca. Y eso sí, ya en la tarde, a las 5 de la tarde, ese hombre estaba en el desvarío. Igualito que Raúl. A Raúl hay que hablar con él entre las 8, entre las 7 y las 9 de la mañana, 9:30. Ya a las 10 Raúl comienza. Está rascado. No, ya Raúl ya a las 10:30 no tiene nada que ver. Aunque con Salvi, que decía que lo conocía mucho, dijo que no, que es Raúl y que era Artemio. Pero Norberto Fuentes, que lo conoció más que con Salvi, porque convivió con él muchos años. Dijo que era. Y el mismo, hasta Norberto también. El lado. Claro, y yo los vi con las copas, chicos. Entonces, bueno, amigos, esto lo vamos a concluir diciéndoles que Pérez estuviera hoy de cumpleaños. Y Pérez ahora y ayer fue José Gregorio Hernández. Ayer José Gregorio Hernández. Y Miguel Otero Silva. Miguel Otero también. También. Bueno, la otra cosa que les queremos decir es lo siguiente. En España acaban de detener a un caballero llamado Nervis Villalobos. Oye, ¿verdad? Que fue directivo de Enelven en el Zulia y luego presidente o directivo de Corpoelec o ministro o viceministro de industria eléctrica. El hombre parece que hizo buenos negocios. Tan buenos negocios tiene que está aliado a unos que llaman los bolichicos. Que estos bolichicos han empezado a tener problemas con el gobierno porque los bolichicos, tratando de asegurarse después de las elecciones parlamentarias que hubo mucho miedo, perdón, caramba, y entonces resulta que después de ese miedo, ¿qué pasó? Que estos tipos empezaron a financiar a algunos políticos y partidos de oposición. Y Nervis Villalobos, ese mismo Nervis Villalobos, de alguna manera ayudaba a financiar la estadía en el exterior de un conocido editor de un diario nacional. Lo hacen preso. Vamos a ver quién nos va a salir a defender. Lo tienen preso y lo tienen España. preso los españoles. Pero con base acusatoria de los norteamericanos. Con acusaciones norteamericanas. Y entonces este caso se pone difícil porque resulta que han vuelto los antiguos depredadores de PDVSA. ¿Tú te acuerdas de aquel hombre que era el jefe de la PDVSA en Argentina? Sí, claro. Que su hijo iba en el avión. En el avión de Antonini. Ese mismo caballero se salió, sacaron de todo, pero ya está otra vez en Circo. Ahí, arregladito. Es que porque ese hombre sabe mucho. Sí, aquí hay premios. Los desaparecen un poquito, pero luego reaparecen y reaparecen bien, además. Así que el gobierno tiene, porque ya el señor Rincón está detenido, el señor Nervis Villalobos está detenido, y el problema de la corrupción en el país cada día, como es demasiado frondosa, como es demasiado paquidérmica la corrupción, de hecho la corrupción se ha convertido en un régimen político. Entonces hoy empiezan a aparecer los casos más frondosos y aparecerán otros. Todavía la joya de la corona en términos de corrupción no ha sido señalada, pero tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que de manera como un sinvergüenza optó por no investigar a quién tiene la joya de la corona o a quién es la joya de la corona en estas cuestiones de corrupción, que se trata del propio señor Ramírez. Porque algo tiene que saber Ramírez y algo tiene que explicar Ramírez, porque PDVSA, de ser una de las empresas petroleras más importantes del mundo, hoy no aparece en las primeras 50. ¿No? Algo tuvo que pasado con nuestra gallina de los huevos de oro. Bueno, mira, para seguir en esto, otro detallito así, porque yo sé que hoy estás como no trajiste chaqueta hoy, andas de detalle. ¿O prefieres que te lo cuente en la radio? No, cuéntamelo ahora y me lo cuentas en la radio. Porque tú sabes que a Venezuela, a la oposición venezolana, le otorgaron el premio Sájarov. Sí, señor. Cosa muy importante, sin duda. Y son $50,000. Y ha comenzado una pelea por los $50,000. Porque hay algunos que dicen que hay que dárselo a las familiares de los presos políticos.
y otros que dicen que no, que hay que dárselo a los familiares de los fallecidos en la pelea, y otros que dicen que va a ser difícil repartir eso. Y entonces yo digo, la miseria del venezolano, chicos, llega hasta eso, ¿vale? Lo prudente, lo sensato es entregarle eso a una fundación que haga un trabajo a esos de derechos humanos y cosas en Venezuela. Chico. Claro, chicos, porque ¿qué van a resolver con los presos? Entonces, yo veo a Antonio Ledesma diciendo que él está de acuerdo con la propuesta de Julio Coco, porque se lo den a los familiares de los presos. No, chicos, usen ese dinero y dénselo a una organización nacional. De carácter humanitario. Dónenselo a un hospital. Yo creo que eso sería mejor idea, Claro, dárselo a un hospital. Darlo a un hospital, chico. En Carabobo hay una epidemia de disentería. Ese dinero de difteria también. De difteria. La gente anda con tapabocas y todo lo demás Claro, en Carabobo. Ese dinero puede ser utilizado para una causa más universal, más generalizable. No sean tan mezquinos, hermano. No, pero el problema no es que sean mezquinos, el problema es que los tipos están pensando en cada quien tiene derecho. Entonces el premio, bueno, debe haber alguno que diga, eso no lo tienen que repartir en los que nos abstuvimos, pues somos, o los que votaron, o los diputados de la Asamblea Nacional que no cobran. Los diputados de la Asamblea Nacional no cobran. Hace meses, ¿no? Desde hace meses. Y eso a la Asamblea Nacional le dijeron, chicos, entonces denle un dinerito por lo menos denle a los parlamentarios algo con sostenerse, porque la gente dice no van a las sesiones, ¿y cómo van a ir? Si no tienen recursos, claro que no tienen. Ni para el pasaje ni viático, no tienen. Claro, chicos, entonces, pero la disputa es que, mira, y eso se lo irán a repartir. Eso seguramente, hay que ponerlo en cada puerta, porque seguramente Henry Ramos se lo lleva. Pero es que lo pueden decir, Arena. Mira, y ¿sabes qué me sorprendió? No lo he leído completo, leí el primer párrafo. El primer párrafo del artículo hoy de Elizabeth Fuentes. Bueno, OIAD se ha convertido lamentablemente en el apagafuego. En el apagafuego no, ya ustedes saben cuál. Es decir, todo el mundo enfila sus baterías contra D y Henry Ramos. Y lamentablemente lo que yo pude leer... Él también ayuda un poco. Sí, Él también ayuda un poco. Sí, porque él hizo todo su esfuerzo. Él hace su esfuerzo. Sí, pero la verdad es que, chicos, las insolencias, las acusaciones de ladrones, eso yo creo que ya están de más. A mí me tiene más impactado, porque yo sabía que lo que ocurrió ayer iba a pasar. Yo lo había escrito 8 días antes, el sábado pasado, que esto iba a pasar. Inclusive di el nombre de la gobernadora de facto, que se va a encargar de la gobernación por 30 días, o a lo mejor por más. A mí me impresionó más y me ha impactado más la cantidad de insultos, de cosas descompuestas que se han dicho los dirigentes de la oposición, mucho más que la decisión de ayer. Pero fíjate, este otro héroe venezolano, lamentablemente en el exterior, el general Peñalosa, dice, alternativa electoral se organiza Frentecito, dirigido por Ramos Ailú, Falzón y Rosales. Oye, el general, yo por este general Carlos Peñalosa sentí admiración y he tratado de conversar con él en algunas oportunidades, pero no he podido. Incluso la última vez le pedí que por favor me enviara los libros para leerlos, que yo los pago, que no es gratis. Pues. Pero cuando un hombre que está en el exterior, que conoce a los militares por dentro, él no es capaz de decir lo que otros sí se atreven a decir. Miren, aquí quien gobierna son los militares. Los militares de María Corina, los militares de Ledesma, los militares de Jadeco, los militares de Borges y los militares de Chávez. O de Maduro. Yo creo que de Maduro ya. Bueno, esos 5 militares, esos 5 reciben los beneficios de dólar a 10, chicos. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y yo no defiendo a Falcón, porque Falcón debe tener quien lo defienda de sus errores, y mucho menos a Ramos Ailú, pero cuando yo veo esto, es como un interés perverso, que no busca la unidad de la oposición, que al contrario, toda esa prédica terminó en dividir la oposición, que era lo que tenían. Y yo a veces pienso que estos generales Peñalosa en el exterior también reciben su caja CLAP. Su cajita CLAP. Su caja CLAP. Así es, porque uno no los comprende. Porque no les consigue nunca les consigue
una razón específica, sino en nombre de la democracia, son capaces de cualquier cosa, hasta de hacerse los locos. Entonces, oye, y qué difícil es todo esto, pero más difícil es recibir la información de que Ramón Lobo fue nombrado por la Asamblea Nacional Comunal como presidente del Banco Central, y pregunto yo, ¿y dónde tienen a Sanguino? ¿Verdad que sí? ¿Sanguino no ha vuelto? ¿O ya lo sacaron? O como perdieron, no, y como perdieron las elecciones en los Andes. Sí, y cuando Lobo supo eso, adivina qué hizo. No, seguro. Mira, un consejo para Henry Ramos. Hoy que Pérez cumpliría años, seguramente Pérez le diría lo siguiente: Henry, llueve, pero escampa. Es que lo escribió Antonio Escarri. ¿Ah, sí? Es un artículo que está publicado en el Carabobeño, que yo recomiendo que lo lean. Llueve y escampa. Y eso, por cierto, se le atribuye a Pérez. Y como lo dijo Pérez, pero se le atribuyó en un poema de mucha difusión, William Tarek William Zapp. ¿Sí? Pero bueno, amigo, así están las cosas. Y yo digo, y entonces fíjate lo siguiente. Según organismos internacionales y algunas empresas de análisis en Venezuela, Venezuela ha decrecido en los últimos 4 años en un 36%. Con esto nos vamos a ir para decirle que esta semana que viene hay que pagar la deuda. Teniendo con que mañana será, y Venezuela en verdad de hambre se está muriendo. Oye, yo no sé, chico, pero esas gaitas eran premonitorias, ¿no? Sí, señor. Pero yo te voy a contar una cosa. Cuando esas gaitas se escribieron y tuvieron tanta difusión, Venezuela no se estaba muriendo de hambre. Pero cuando tú le preguntas a los venezolanos hoy y haces la comparación, cómo vivían ayer y cómo viven hoy, sin duda que el venezolano dice que vive peor. Ayer le preguntaba a un distribuidor de medicinas, y me decía que no era absolutamente cierto que en Caracas pudieran haber conseguido una acitromicina importada en 1.388.000 bolívares, 14 pastillas, porque aquí se conseguían más baratas traídas de Colombia. Y que eso se debe fundamentalmente a que los laboratorios, y sobre todo un laboratorio nacional que los fabricaba aquí tal, que le deben 80 y le dan 10 millones de dólares, que no se lo están dando al sector privado ahorita, porque resulta que dólares no hay, porque están haciendo un pote para una cosa que te voy a contar más adelante. Y entonces, pero me dijo, pero de todas maneras, ese es un medicamento demasiado costoso. Yo, aquejado por esto que tengo, que no me quiere ceder, he tenido que comprar un jarabe para la tos, que según las indicaciones del médico dura entre 4 o 5 días, no más. Bueno, cuesta 48.000, tiene un precio de 48.000 bolívares. ¿El jarabito? El jarabito, sí. El jarabito que tú antes, 48.000 bolívares. Y fui a comprar una crema para esas infecciones cutáneas y cosas de esas, 91.000 bolívares. Y entonces digo yo, y el venezolano que no tenga cómo comprarlo, le cuesta llegar. Y yo digo, ¿y no habrá alguien de los protectores? Porque, por ejemplo, el Zulia tiene su protector. Sí, ya el Zulia tiene su protector, es Arias Cárdenas. Sí, pero el venezolano está viviendo mal, Arena. Mira, Arena, en los hospitales, por falta de insumos, no están haciendo las limpiezas como tienen que ser, y la contaminación bacterial está allí. Y los médicos y enfermeras lo saben. Los insumos no llegan. Y lo más grave, en algunos sitios donde llegan, algunos señores que supuestamente están allí para cuidar, tienen una mafia robándose los insumos. Entonces resulta que a la hora de pagar, la acusación la hacen sobre médicos y enfermeras. Y todo el mundo sabe que son unos señores que vestidos de verde hacen una labor de vigilancia y lo que tienen es corruptela.
una corruptela enorme. Mira que mi artículo de esta semana se llama "Estábamos mejor cuando todo era peor". Bueno, llámate a Nerio Río. Nerio, oye esto, estábamos mejor cuando todo Era peor. era peor. Sí, señor. Oye, Harina, pero no nos cuentes el artículo para que la gente lo lea. Pero ¿cómo es eso? Explícanos. No estábamos mejor, inclusive Cuando pensábamos que todo era... Cuando Sí, pensábamos que se chico, estaba cayendo el mundo, estábamos mejor. Usted iba al supermercado y usted encontraba todo. Bueno. Iba a la farmacia y encontraba cosas. Ya se hablaba de crisis de la salud, pero los hospitales funcionan. Incluso un hospital nuestro, uno de aquí, se convirtió en paradigma en América Latina en trasplante de corazón, de hígado, de riñón. ¿Ah? Se hablaba de crisis de educación, pero las universidades graduaban buenos profesionales. Y la prueba es ahora que se han ido al exterior y se han quedado con algunas plazas importantes en medicina, e ingeniería, etcétera. Era un mundo en el que nosotros incluso despreciábamos, pero resulta que, mira, comparado con este, era mucho mejor aquel. Cuando el chavismo dijo que era un mundo que había que cambiar porque estábamos en el peor de la... Y los venezolanos, y apoyaron y aplaudieron. Yo sé de uno que llegó, en los primeros momentos cuando Chávez gana, él me dice, yo llevé a votar 158 votos, llevé 158 votos para Chávez. ¿Sí? Sí, señor. Y hoy está repetido, por supuesto. No, se arrepintió casi al otro día. Casi al otro día. Y yo le dije, ¿por qué le llevan los votos a Chávez? Tú no ves que Chávez es un militar y los militares hay que tenerles de confianza porque es que ellos que después que salen de las cosas esas, de los cuarteles, no regresan. Hay que regresarlos y ellos no... Entonces me dijo, bueno, pero es que este hombre es distinto. Y la gente vestía a los muchachitos de paracaidistas. Sí, claro. Y había una mujer de aquí que iba con otras a tratar de decirle a Chávez que ellos le lavaban la ropa. Y Chávez cuando se enfermó lo llevaban a los hospitales y los curaban. Pero, y los operaban. Lo entrevistaban en la televisión, José Vicente lo entrevistó. Claro, chicos, claro, claro. Y Arias Cárdenas cuando salió trabajó con Caldera. Sí. Y el señor Jorge Rodríguez trabajó con Caldera, es decir, la democracia los trató de manera benevolente, de manera generosa. Pero hoy en día, mira, resulta que... Y cuando su papá lo asesinaron, hubo la investigación de rigor y se metieron presos los culpables. Aquí en Venezuela desapareció Alcedo Mora y nadie es capaz de decir nada. Ajá. Mira, tú hablaste en estos días del caso de creo que Maldonado. De Santiago Maldonado, Maldonado. En Argentina. Donde todo el mundo puso el grito de Alcedo, incluyendo en Venezuela. Y nadie se acuerda de Alcedo Mora, fíjate que desapareció hace como 3 años. Bueno, tú sabes que esta semana y hasta el 2 de noviembre Venezuela tiene que pagar una cantidad bastante fuerte de dinero, ¿no? Y no los tiene. Es decir, los tiene, pero hay dos opciones, o importan medicinas y alimentos, ya la reducción de importaciones de alimentos se ha bajado dramáticamente. Entonces hay que pagar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, sacrificar importaciones. Bueno, claro, entonces, ¿por qué Venezuela tiene dos opciones? O paga e importa medicinas y alimentos, o no paga. Algunos dicen que Venezuela no debe pagar la deuda y declararse en default. No pago, pues. Otros dicen que no es fácil, porque Venezuela tiene muchos activos en el exterior y aparte de los activos en el exterior, tiene el petróleo que tiene que salir a venderlo. ¿Y por qué a los argentinos no les pasó nada, chico? A los argentinos no les pasó nada, porque los argentinos, las exportaciones argentinas no eran del gobierno, eran de particulares en Argentina y esos particulares no tenían deudas con nadie, no podían embargarlos y esas cosas. En el caso venezolano es con PDVSA, una PDVSA que cada día está peor y que probablemente no esté produciendo para pagar su deuda. Entonces, ¿qué va a hacer Venezuela? Lo que recomiendan algunos especialistas, entre ellos uno que siempre quiso ser ministro y no pudo llegar, que trabajaba para el Banco de América, recomienda que hay que pagar la deuda porque a Venezuela le va a ir peor si no paga. Ahora, a los gobernantes nunca les irá peor porque ellos tendrán quien les lleve la comida. Yo me acuerdo que Ana Lisa Osorio dijo que ellos tenían que ir a los automercados a ver a la gente porque ellos no iban porque les llevan todas las cosas a su casa. A su casa, chicos. Alguien va y compra y si no compra les quita a los otros.
a los que tienen. Entonces, viene este inconveniente arena, un inconveniente gravísimo, que probablemente Venezuela, según algunos analistas, va a conocer de primera mano lo que ya algunos países conocieron, como Rusia, Bolivia, Alemania en su momento y Argentina. Una hiperinflación sin control, porque en Venezuela ayer decidieron que les parecía que el precio de la carne era muy elevado. Bueno, una vez que coloquen el precio de la carne donde ellos quieren que esté, el ganado sigue saliendo para Colombia. Va a desaparecer. Claro, va a desaparecer toda la ganadería, porque el problema no es que sea caro, es costoso producir en Venezuela y por eso la carne, claro, si usted saca sus cuentas, dice, oye, un cartón de huevo que está por 44.000 bolívares allá, ¿no? 44.000 bolívares. 44.000 bolívares. Y cuando yo salí de mi casa me dijeron, traes huevo. Y yo le dije, voy a intentarlo. Entonces, Esos son ones. entonces resulta Esos son unos ones. que le dije, no es más fácil comprar una gandola de gasolina. Y le dije, bueno, Para echárselo al fuego. no, es más barato. Es más barato comprar una gandola de gasolina. Lo que pasa es que yo no tengo donde echar los 36.000 litros. Pero es más barato se compra una gandola de gasolina de 36.000 litros de gasolina de 91 octanos que vale 36.000 bolívares. ¿De acuerdo? Más barato que un cartón de huevo. Y entonces yo le dije, bueno, si consigo el gandolero, me traigo 2. Da barato, dame 2. 2 gandolas. 2 gandolas. Y entonces fíjate tú, yo no sé qué dices tú, si tú quieres entrar en el negocio, ya Ronald entró. Ya Ronald está en el negocio. Ronald va a traer las pimpinas. Pero que vas a descargar en Pimpinas las 2 gandolas de gasolina, eso es imposible. No, tenemos el sitio. Tenemos La en Brisas del Sur. La tecnología general la traemos del barrio Brisas del Norte. Brisas del Norte, ¿lo tienes allá? En Brisas del Norte. Ahora, al que quiera entrar, que se acerque con su pimpina, porque es más fácil, ¿verdad? No, es mucho más lucrativo. Muchacho, pero si sacas la cuenta que el litro, vendiendo el litro a venderlo al mayor, tú vendes el litro al mayor a 5 bolívares. Y la pimpinita coge 5 litros. Que son 25.000 bolívares. Entonces tú vendes la pimpinita en 5 litros. La de 5 litros le vendes el litro a tal. Te ganas 4 en cada litro. Eso es porque nosotros por el mercado. Pero te aseguro que pronto vendrán otros a comprar porque es fácil. Tú le llegas a la esquina y le dices, mira, al candolero, aquí tienes 50.000. Con 50.000 le puedes comprar un cartón de huevo. Y tú compras la gasolina por el precio que tiene ahí. Buenísimo. Un negocio redondo. Ahora, el gobierno... ¿Pero tú crees que alguien no ha descubierto mucho antes que tú ese negocio? Muchacho, hasta están uniformados. Bueno, entonces, claro, ¿y dónde vas a entrar tú si ya el negocio está controlado? Y entonces dicen, y dice la gente, chico, y la gente de BP cambió el color. ¿Sí? La de Bris Petroleum, que era colorcito verde, ahora le quitaron el blanco y le pusieron gorra. ¿Sí? A los tipos porque la gente como aquí quien vende petróleo es BP, la Bris Petroleum, el logo de ellos era y el uniforme era algo de blanco y verde. Sí. Ahora le quitaron el blanco porque está muy costoso y le pusieron gorra. Claro. Y esos son los que venden la gasolina ahora. Pero de eso nadie se da cuenta porque este es un país donde hay inteligencia, contrainteligencia y recontrainteligencia y no saben quién pasa la gasolina en la frontera. No, si saben. No, Arena, no. Si saben, Arena. ¿Cómo van a saber bueno, todos esos instrumentos de inteligencia que tienen? Aquí no se puede hablar, ¿vale? Aquí hay que... Pero chicos... Hermano, mira, por favor, eso mete como 1 litro, 2 litros. No, muchacho, te mete. Hay como 10.000 bolívares. No, okay. Bueno, pero, un momentico, este producto no garantiza la seguridad del combustible, no, puede generar problemas. Pero dejémosla aquí, pues. Estación de servicio de La Pimpina. Por favor, pero búscame uno más grande. Bueno, por eso, de aquí salimos a comprar, porque es más barato. Sí, pero ¿cómo nos hacemos de la gandola? Arena. Es lo que me preocupa, la gandola. Habla con la gente de BP. Ellos saben todo, claro. Aquí está.
Bueno, esto, como cortesía de Roja y Arena, le va a ser llenada de gasolina de 91 octanos de la barata. Ahí la tiene, pues. No es que ahí está. Ahí está la piscina. Como uno se pierde oportunidades de negocio, ¿no? Y lo malo de eso, Arena, y lo bueno en el caso nuestro, que como somos distribuidores al mayor, no nos van a llamar los pimpineros. Eso lo dejamos Nos claro. llaman los gandoleros. No, los gandoleros son otros. Nosotros somos los honorables traficantes de gasolina. Porque somos los honorables traficantes de gasolina. Y entonces, ahora, usted también puede... Pero mejor que le cambie, me gustan más las iniciales, HTG. Nosotros somos los HTG. Ah, bueno, HTG también. Perfecto, los HTG. Honorables traficantes de gasolina. Pero lo peor que le puede pasar a uno es que lo llamen pimpinero. Eso sí. Es peor. Sí, señor. Sí, mi mamá, por ejemplo, me sacó a mí del negocio de la compraventa de bienes porque ella no quería que me llamaran manicero. Ahora, yo estaba metido en el negocio de los huevos. Ah, ¿sí? Sí, pero me dijeron, eso, tú los tienes muy chiquitos. Entonces tuve que salir del negocio. Porque la gente te descubría enseguida. Tú los tienes muy chiquitos. No, tú los tienes muy chiquitos. Bueno, entonces, claro, los huevitos eran así. Eran pequeños, ¿no? Eran pequeños, parecían de paloma. Es que hay huevos pequeños. Sí, claro. Parecían de paloma. Ahora, es decir, yo gozo mucho porque a veces uno compra publicidad por un año, ¿no? Y los que venden huevos compraron publicidad en una emisora por un año y la tienen que poner, pues, porque ellos no la mandan a sacar. Y entonces, un buen jingle, como más huevos. No, un buen jingle, no, es un jingle bonito porque escrito por un artista regional muy bueno, compositor y cantante. Y la gente que lo vio dice, ¿y dónde? ¿Dónde? Porque la gente me pregunta, yo fui para el mercado. Pero fíjate que, mira, como la gaita recoge también los momentos que hay en el país, había una gaita que decía que la nevera estaba full. Sí. Vecinos estábamos mejor cuando la cosa era peor. Y cuando la nevera estaba full, Gustavo Aguado estaba full. Gordo. Pero ahora Chico está delgadito. Claro, la dieta. Por eso es que le caen mal algunas cosas que toma. Sí. Dígame cuando estuvieron en el Furrial, muchachos. Aquello fue... Furro y furro. Furro y furro. Sí, señor. Bueno, Arena, tenemos que marcharnos porque el tiempo se nos acabó. Ya hoy es viernes, nosotros tenemos que irnos a la emisora, a la 94.7. Allá no vamos a recibir pimpines porque en la radio no se puede. Sí, la radio no está para esas cosas. Pero bueno, lo último que le queremos decir es que esperemos a ver qué ocurre con el señor Villalobos. Y un detallito, en estos días se fue la luz en Maracaibo. Y resulta que el ministro Mota Domínguez dijo que había sido un saboteo. Yo me enteré porque me dieron la información de primera mano que no había sido un saboteo, sino que estaban tratando de llevarse las instalaciones de la subestación. ¿Pero quiénes? Unos ladrones. Déjame contarte. Y cuando se le iban a llevar, un tipo les dijo, chicos, no hagan eso, que van a causar graves problemas. Los ladrones siguieron. Y por supuesto, robaron, ¿de acuerdo? Y bajaron todo. Uno de ellos tuvo problemas, pero la prensa ayer, en una nota muy pequeña, dice que había un ladrón en una subestación y que el cabo segundo, o sargento tercero, quinto, no sé qué era, fue a agarrar al hombre. Y en vez de decirle lo lejos que era, el sargento segundo lo agarró. El corrientazo le dio al primero, pero al segundo le dio también y lo tienen hospitalizado. Pero dice el ministro que fue un saboteo. No hay saboteo, es que ustedes saben qué fue lo que pasó en la subestación esta, que casi acaba con todo Maracaibo. Lo que pasa es que es facilito no decir que quienes custodian las instalaciones no las están custodiando. Son los mismos que se comen los cables. Por supuesto, se roban los cables. Miren, estos días dejaron un sector de Maracaibo, por ahí por los lados de Belloso, sin gas, porque se robaron la tubería de cobre, se la robaron de 7 casas. Y es más, están llegando los ladrones, como hay casas que tienen los medidores afuera, ahora hay que poner los medidores. Bueno, si en el venio ya no tiene ni quien vaya a medir la luz, que ponerle bloque.
porque llegan y a través del medidor lo quitan, lo rompen y tiran el cable y se llevan una cantidad enorme de cable y dejan esa casa sin electricidad y sin posibilidad de reparación en el corto plazo. Pero mientras tanto, el general dice que estos son saboteos. Yo te aviso, pero por supuesto no podíamos despedirnos con esto. Bueno, yo te aviso, Chirulí, sí. tienes que decir. Ajá, pero mire, el Zulia no va a tener a Guanipa gobernador, va a tener a McDelis, pero le pedimos a Dios que nos vaya mejor con el protector que como nos fue con el gobernador pasado. El protector debe ser, porque ¿para qué usas tu protector en la casa? Vamos a ver. Para que no se quemen los artículos. Bueno, este hombre viene para que no se quemen los artefactos también. ¿Sí? Claro, el protector es eso. Bueno, yo espero que proteja. Y fíjate tú que la primera visita que hizo el protector fue a revisar cómo estaban los camarones. Pero ¿será que los camarones es un buen negocio? ¿De quién? Mal negocio no es. Mal negocio no es. Y si el Estado te da todo, es buenísimo. Bueno, proteja lo que tiene que proteger y no solamente los camarones. Porque camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente y se lo come, porque el problema es que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y más abajo lo agarra alguien y se lo come. Sí, sí. La pata del colibrí. La pata del colibrí es el sábado. Mañana, claro. Mañana es sábado. El sábado. Ronald Rodríguez está encargado de todo la logística de la pata del colibrí. Oye, ¿por qué no llevan a Juan Pablo Guaní para la pata del colibrí, chico? No creo que vaya. Yo no creo que vaya porque ahí es difícil entrar a la pata del colibrí, pero salir es más difícil todavía. Muchísimo más difícil. Amigos, nos vamos. Mañana pata del colibrí a las 10 de la mañana en los estudios de la pata del colibrí.